Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Movimiento Desencadenado. De nuevo, aquí me tienes en mi misión de organizar en mi propia cabeza todas las ideas que, pues para mí tienen un impacto importante en la manera en la que tanto aprendemos como enseñamos movimiento. Así que nada, espero que te resulte interesante como siempre. Y si es así, por favor, deja tus comentarios donde sea que estés consumiendo este episodio, porque tus comentarios y preguntas pues siempre me ayuda de alguna forma a salir de mi propia perspectiva y empatizo más con lo que tú experimentas cuando escuchas ideas como las que traigo hoy. Pero antes de empezar a soltar el rollo de hoy, quiero pedirte algo que realmente significa mucho para nosotros. Y prometo que es lo único que te pediré mientras Movimiento Desencadenado siga en el aire. Si me estás escuchando en este momento, hay un 75% de probabilidad de que formes parte de las personas que nos sigue fielmente episodio tras episodio y que aún no hayas dado el paso de suscribirte a nuestro canal de YouTube o a nuestras plataformas de podcast. Quiero que sepas que al suscribirte haces mucho más que simplemente apoyarnos. Te conviertes en una parte esencial de este proyecto. Y no tengas dudas que tu entusiasmo, tu participación nos impulsa a seguir evolucionando y a traer voces que sean cada vez más fascinantes y tener mejores conversaciones. Y lo más importante, a continuar inspirándote a moverte, a descubrir nuevos horizontes y espero que también a evolucionar. Este espacio es tan tuyo como nuestro y estoy decidido a convertirlo en un referente sobre el mundo de movimiento en nuestro idioma. Así que si compartes esta visión con nosotros y deseas ser parte activa de este viaje, te invito a dar el paso ahora mismo y suscribirte. Así que venga, no lo dejes para el final, busca el botón en la plataforma en la que estés ahora mismo, pulsa sobre él, así del tirón, y ya sabes que tu parte ya está hecha y ahora soy yo al que le toca cumplir. Así que nada, vamos al lío. Hoy quiero hablar de algo que, si eres profesor de movimiento, seguro que ya has aplicado con tus alumnos, aún sin saberlo. Y si eres practicante o aficionado, seguro que también algún profe ha aplicado este enfoque contigo en sus clases. Y me refiero al enfoque basado en restricciones. Y que si quieres investigar algo más sobre lo que es, tendrás que buscar literatura en inglés bajo el término Constraints Led Approach, CLA, Constraints Led Approach. Si sigues el podcast ya me has oído hablar en muchas ocasiones sobre la ineficacia de las instrucciones directas para comunicar un supuesto conocimiento, que es supuestamente verdadero o asumido como el correcto respecto a cómo se ejecutan acciones de movimiento. Y otra vez, aprovecho para insistir, el conocimiento, la información, el contenido es solo una parte del aprendizaje. Por supuesto que necesitamos tener una base de conocimiento, pero a la hora de adquirir lo que realmente buscamos cuando practicamos movimiento, que no es otra cosa que adquirir, integrar y dominar nuevas habilidades, los practicantes de movimiento deben ser capaces de identificar la situación en la que se encuentran y resolver los problemas que se les plantea de forma predominantemente autónoma. Entonces también sabemos, porque lo hemos hablado, que un enfoque más ecológico potencia cómo aprendemos y refinamos nuestro movimiento y que proporciona ventajas en cuanto a rendimiento, toma de decisiones y la adaptabilidad. Y casi siempre que empiezo a hablar de movimiento me suele resultar bastante útil tomar como punto de partida los tres elementos esenciales de los cuales surge el movimiento. Y me refiero a la tarea, al individuo y al contexto. La tarea se refiere al desafío específico que la persona intenta resolver o el resultado que quiere obtener a través de su movimiento. Puede ser hacer una dominada, aprender capoeira o mejorar tu porcentaje de acierto tirando a canasta. En función de la propia naturaleza de la tarea, esta va a solicitar una serie de procesos de organización del movimiento acorde a sus propias características. No es lo mismo una tarea que requiera una motricidad más fina, como arreglar un reloj, o que la tarea consista en talar árboles.
Tampoco es igual una tarea más cerrada, más repetitiva, más técnica, como hacer salto de longitud, que una más abierta, rápida y que es constantemente cambiante, como podría ser jugar al rugby. Por tanto, las mismas reglas, las mismas técnicas no van a servir para facilitar el aprendizaje de tareas de movimiento diversas. No basta con explicar las instrucciones de lo que hay que hacer. En realidad, si queremos diseñar tareas de movimiento que verdaderamente faciliten el aprendizaje, tendríamos que tener en cuenta estas tres características de la práctica. Pues, en un primer lugar, la práctica debería, en la mayoría de los casos, permitir la oportunidad de educar la intención. Educar la intención. Lo que queremos mejorar cuando hablamos de esto es la capacidad de alinear las demandas de la tarea, lo que es necesario para completarla con éxito, con la elección de las acciones, ya no solo la elección y la ejecución de las acciones adecuadas para conseguir ese propósito. Entonces, por ejemplo, si la tarea que nos proponen es extender la columna torácica y la acción que yo ejecuto es arquear el tronco hacia atrás, pues probablemente lo que estoy haciendo es extender sobre todo la columna lumbar y no tanto la torácica. Es decir, mi intención no está bien alineada con los requerimientos de la tarea. Si en cambio mi intención para extender la columna torácica de forma más o menos específica, ¿vale?, implica adelantar el esternón y retraer al mismo tiempo las escápulas, ahí sí que voy a conseguir alinear mi intención con el objetivo de la tarea, porque aquí sí que estaré extendiendo predominantemente las vértebras torácicas. Así que esta sí que sería una de las elecciones, de las infinitas posibilidades que hay, de las infinitas opciones de movimiento que hay, pero esta en concreto, y tantas otras, me va a permitir ejecutar el movimiento en la dirección adecuada, que no quiere decir que sea la mejor, significa que es la que queremos hacer, que es la que hemos propuesto, o la que nos han propuesto. Vale, sigo. Otra cosa que debemos tener en cuenta, y es algo que en mi opinión siempre deberíamos intentar conseguir, es que la práctica promueva la atención. Atención tanto a lo que estamos haciendo, a cómo lo estamos haciendo y a lo que está sucediendo en tiempo real dentro de nuestro propio proceso, dentro de nosotros mismos. Es decir, identificar cómo afecta la tarea que estoy practicando como mis propias intenciones. Tengo que identificar, estoy haciendo esta tarea, quiero hacer este tipo de acciones, mi intención, mis decisiones, los intentos que estoy haciendo también son importantes, las estoy prestando atención y estoy viendo qué resultado tiene. Es decir, todos los procesos son importantes de prestar atención. Recuerda que tenemos un episodio del podcast en el que hablo largo y tendido sobre la atención y que si no lo has visto o no lo has escuchado y te interesa el tema, pues te recomiendo que le eches un ojo y te dará contexto para este episodio de hoy. Vale, finalmente, de estas tres cosas que para mí son importantes que tenga todo tipo de práctica, pues dentro de nuestra práctica queremos que haya una evolución, un progreso. Y para ello es necesario que nuestro sistema nervioso, en procesos que son fundamentalmente inconscientes, que no nos damos cuenta, se vaya produciendo una calibración de las mejores soluciones, de las mejores estrategias. Y si queremos estimular esta calibración del sistema de movimiento, del sistema sensorio-motor, es necesaria una práctica que sea variada y variable. Porque repetir los mismos patrones una y otra vez no solo no fomenta el aprendizaje, sino que sabemos que tiene un efecto negativo y que va en detrimento de lo que ya habíamos aprendido y ya habíamos consolidado. El caso es que una vez que nuestro sistema sensorio-motor, nuestro sistema de movimiento se ha calibrado, empezamos a tener más capacidad de ejecutar diferentes acciones. Y a partir de ahí la siguiente parte ya nos toca a nosotros. Y ya nos toca a nosotros de forma más consciente, ya que deberíamos incidir sobre las acciones que de verdad producen mejores resultados para ir refinando lo que ya tenemos. Pero también en paralelo, al mismo tiempo,
ir adquiriendo nuevas habilidades que emergen de este nuevo vocabulario de movimiento adquirido. Es decir, voy aumentando capacidad de acción y esa capacidad de acción me va permitiendo adquirir más habilidades y eso va aumentando al mismo tiempo mi vocabulario, mi mapa de movimiento. Vale, hasta aquí sobre la tarea. Gracias al curso Introducción a Pilates de Polestar, te convertirás en tu propio entrenador de Pilates. Si eres un entusiasta del movimiento o si te estás planteando seriamente hacer de Pilates tu próximo reto profesional, este es el mejor primer contacto con Pilates. Visita la web polestarpilates.es y si quieres apuntarte, busca el código de descuento que encontrarás en las notas del podcast. Y la segunda pieza del puzzle, ¿vale? Hablábamos de tarea, individuo, entorno, contexto, pues es el individuo. Así que vamos a por el individuo. El individuo, que es el practicante, el atleta, el deportista, como quieras imaginarlo. Es el que ejecuta las acciones de movimiento. Y como no puede ser de otra manera, sus creencias, sus comportamientos, su capacidad cognitiva, sus capacidades sensoriomotoras y otros tantos procesos, tanto conscientes como inconscientes, van a influir de forma muy importante en el resultado. Piensa que para ejecutar cualquier acción o para desarrollar una habilidad, la influencia de las distintas características físicas, la personalidad del atleta, su psicología, aspectos muy diversos que van desde el tamaño del cuerpo, tamaño de las manos, la fuerza, el estado mental, sus propias experiencias personales. Cada individuo va a producir de forma inevitable un resultado único para una misma propuesta de movimiento. Entonces, pedirle a un equipo que cada uno de sus componentes se mueva de una forma exacta, pues es una tarea prácticamente imposible de conseguir. No se puede tener éxito, pero aún así se sigue haciendo. Se sigue teniendo como objetivo que todo el mundo haga el movimiento igual, siendo ese igual lo único supuestamente correcto. Y eso no puede estar más lejos de la realidad. Y como bien apuntaba Ortega y Gasset, con su célebre Yo soy yo y mis circunstancias, no podemos desligar al individuo de su entorno, ni ignorar cómo este entorno moldea cada movimiento y cada decisión. Y esta reflexión nos lleva directamente a la tercera y última pieza del puzzle, que es el entorno o el contexto. El contexto abarca el entorno físico, el campo de juego, si se trata de un deporte, o las condiciones climáticas, si se está practicando lo que sea al aire libre, pero también incluye el contexto social y cultural incluso, y teniendo en cuenta aspectos como, no sé, la química del equipo, si se trata de un equipo, o la seguridad, la familiaridad, esa sensación de sentirte como en casa cuando entrenas con tu entrenador de confianza en tu estudio de movimiento favorito. Todo eso es parte del contexto, todo esto influye mucho. El contexto siempre va a influir en el resultado de la práctica y es quizá algo que nunca nos damos cuenta, que no somos conscientes, que incluso si somos conscientes, pensamos que influye mucho menos de lo que realmente hace. Influye y mucho. Y de hecho, para los investigadores de movimiento que promueven el paradigma iniciado por Bernstein, siempre dicen esto, es que el contexto lo es todo, ya que puede modificar la tarea haciéndola relevante o no a la hora de crear desafíos adecuados a las habilidades del practicante. Te recuerdo que si quieres saber quién es Bernstein y de qué trata la dinámica ecológica, pues también tienes un episodio en el podcast específico sobre este asunto. Así que nada, échale un ojo. Bueno, después de todo este preámbulo sobre la tarea, el individuo y el contexto, ya estamos empezando a llegar al meollo de la cuestión. Esto que quizá no sepas o hayas hecho, pero esto que quiero resumir a continuación lo puedes tomar como una pequeña guía que te ayuda a diseñar contextos de aprendizaje de movimiento que sean más eficaces. Se basan en 4 ideas que son muy fundamentales y que a mí personalmente me ayudan a no desviarme,
a mantener el orden a la hora de diseñar sesiones y que espero que sean de utilidad para ti también. La primera idea, además ya la he comentado anteriormente, es bastante simple. Debemos asegurarnos que las intenciones del practicante o de nosotros mismos reflejan las necesidades de la tarea. Y ahora lo voy a ilustrar con un ejemplo. Imagínate esto. Quieres hacer peso muerto con tu alumno. Lo primero es que entienda en qué consiste. Aquí es donde necesitamos la información, el contenido, el conocimiento. Que básicamente consiste en agarrar un objeto que descansa en el suelo y elevarlo hasta que su cuerpo se sitúe en una posición erguida, manteniendo el objeto agarrado, por supuesto, y normalmente quedará colgando de los brazos y estos brazos permanecen estirados a lo largo del cuerpo. Esa sería una descripción lo más sencilla y genérica posible de lo que es un peso muerto. Pero para ejecutar esta acción existen infinitas variaciones, infinitas posibilidades. Por eso tenemos que especificar el cómo queremos que se ejecute ese movimiento. O no. A lo mejor no quieres especificar el cómo y es que te da igual el cómo. Pero si no te da igual, tienes que especificar cómo quieres que se ejecute ese movimiento. Si no le vamos a dar ninguna restricción más a la ejecución espontánea, natural del peso muerto, pues la intención de la persona será simplemente levantar el peso del suelo. Ya está. Da igual cómo sea. Pero su intención reflejará la acción. Tengo que levantar esto del suelo, planifico, ejecuto y lo hago. Si por el contrario decidimos, pues, por ejemplo, que queremos que este movimiento, que levantar el objeto del peso muerto del suelo, suceda con el mínimo movimiento posible en la columna y que esta columna se mantenga en todo momento lo más cerca de sus curvaturas naturales, pues ya estamos promoviendo una intención determinada. Entonces, repito este primer punto. Ten en cuenta si las intenciones del practicante reflejan las demandas de la tarea. ¿Vale? Hasta aquí una idea. Segunda idea, que también es sencilla, no hay nada que vayamos a descubrir aquí, pero creo que está bien ordenar todo esto, por lo menos a mí me sirve, ¿vale? Debemos crear tareas que sean fieles al contexto en el que se ejecutan. Y lo que queremos es facilitar una transferencia que sea lo más específica posible a la demanda real. Esto que dicho así puede parecer muy complicado, pues también es muy simple. Y se resume en esta idea. Si quiero aprender a tocar el piano, no me va a ayudar mucho practicar con el violín. Si la práctica de movimiento tiene un objetivo concreto, por ejemplo, mejorar los pases en carrera en rugby, debemos adecuar las tareas para que sean lo más similares posibles a esa demanda en el mundo real, que en este caso sería en el contexto de un partido de rugby. La tercera idea es que siempre querríamos o siempre sería interesante fomentar la repetición sin repetición. Que se permita la práctica, pero con una cierta exploración y experimentación, que no solamente sea ejecutar movimientos rígidos, repetitivos y constantes. Y ya sabemos que, aunque casi todo el mundo piensa que sí, es imposible repetir un movimiento de forma exacta una y otra vez. Esto es una ilusión. Esto no sucede en la naturaleza. Da igual lo preciso que seas. En todo momento van a estar sucediendo pequeñas y grandes variaciones y además, curiosamente, cuanto más preciso es un practicante, la variabilidad con la que ejecuta el movimiento es mayor. Es decir, en los practicantes que presentan más precisión en su ejecución, cuando analiza su movimiento es el más variable, es el más ajustable y adaptable. Por tanto, dejemos de poner nuestra energía en ejecutar un supuesto movimiento perfecto en cada momento, sino en que la persona encuentre su punto dulce, donde tiene mayor precisión y donde usa menor esfuerzo, donde parece que requiere menos atención, que es más natural para ellos. Y este punto, esta idea, este punto dulce, solo puede encontrarlo el propio practicante.
no le podemos decir desde fuera cuál es. Entre otras cosas porque es que no tenemos ni idea, no tenemos forma de saberlo. Solamente tenemos que crear contextos y tareas que les ayude a descubrirlo por ellos mismos y sobre todo darles la confianza para que sepan que eso es parte de su trabajo, que nosotros no le vamos a dar la solución, que les vamos a ayudar a encontrar su solución dulce y que es única e intransferible y que nosotros no tenemos forma de saber cuál es porque no estamos dentro de su sistema de movimiento. Y está más que demostrado que este enfoque facilita la aparición de soluciones de movimiento que son al mismo tiempo estables, es decir, que se pueden reproducir, que lo podemos hacer una y otra vez de forma muy óptima, pero que también son adaptables si el contexto es cambiante. ¿Vale? Y por último, y esto pues también está íntimamente conectado con el primer punto, pues queremos hacer buen uso de las restricciones, de forma que el practicante aprenda a reconocer las mejores opciones disponibles dentro del contexto en el que se encuentra. Mismo ejemplo que antes, ¿vale? Volvamos al peso muerto. Si la propuesta de la tarea es que el movimiento se ejecute en neutro y lo que observamos es que la persona flexiona y extiende la columna, pues claramente su intención no está reflejando los requerimientos de la tarea. Entonces, para solucionarlo, podríamos emplear comunicación explícita basada en instrucciones, el lenguaje, decirle no hagas esto, y eso suele funcionar bastante mal. O podemos proponer un contexto que genere información adicional y que lo hagamos a través de restricciones, con la idea de permitir que el sistema se autoorganice. Un ejemplo de esto, muy sencillo también, seguro que todo el mundo lo ha hecho esto. Con una banda elástica, la atas alrededor de las costillas y sujetas un palo a lo largo de la espalda, de la columna. Y le pedimos a la persona que se concentre en 3 cosas. Es decir, que dirija su atención, algo de lo que ya hemos hablado en este podcast, a 3 puntos, que podrían ser la parte posterior de la cabeza, cualquier zona que esté en la columna torácica, en las costillas, en las vértebras torácicas y cualquier parte del sacro, pero que tenga contacto en todo momento en esas 3 áreas. Parte posterior de la cabeza, parte posterior de las costillas, parte posterior del sacro. ¿Vale? Si el palo contacta de forma tangencial a esos 3 puntos, sabemos que la persona está bastante cerca de su posición neutra. Con lo cual, estamos generando una restricción que va a promover una intención determinada, que es que levantar ese peso muerto se haga con el mínimo movimiento posible en la columna. Vale. Entonces, la restricción aumenta la información disponible y dirige la atención a los aspectos que son importantes, de forma que consigamos alinear su intención con su ejecución. No sé si se entiende esto, espero que sí. Si no, rebobinas y lo vuelves a escuchar. Así que, con este enfoque basado en restricciones, nuestro objetivo es guiar el aprendizaje del practicante manipulando todos los componentes del contexto que consideremos necesarios con el fin de modificar la tarea para promover la autoorganización. Voy a repetir esto. Esto es la madre del cordero. El motivo por el que utilizamos un enfoque basado en restricciones es guiar el aprendizaje de nuestro alumno manipulando el contexto para modificar la tarea y facilitar la autoorganización del movimiento. Y así lo que hacemos es crear ciclos de repetición sin repetición. Vale, pues seguro que estás pensando que todo esto suena muy bien, genial, pero ¿cómo se pone en práctica? Pues la verdad es que hay una variedad ilimitada de métodos, tácticas, estrategias y opciones que están a tu disposición. Y de hecho, la realidad es que si entiendes la idea esencial de por qué y para qué usar restricciones, tú mismo vas a crear todas las soluciones que se te ocurran. Cualquier cosa que se te ocurra, si va en la dirección que tú buscas, va a conseguir el efecto que deseas. Y de hecho es muy posible que ya estés usando muchas restricciones en tus clases si eres profe y que no seas consciente de ello. Pero vamos, que entiendo que está bien contar con un poco de inspiración para empezar y tener alguna idea para saber por dónde van los tiros. Una manera sería cambiar las reglas
o cambiar los objetivos de la tarea. Pues algo tan sencillo como en un ejercicio para jugadores de fútbol, si queremos mejorar la habilidad de su pie no dominante, pues simplemente podríamos prohibir el uso de su pie dominante durante un partido en un entrenamiento. Es una tontería, pero esto es capaz de crear un cambio tan grande en la manera en la que los jugadores interactúan con el balón, que desde fuera parece otro deporte. Un jugador muy eficaz con su pierna dominante puede ser un paquete absoluto con su pierna no dominante, ¿vale? Pero también podríamos manipular la información que recibe el practicante. Podemos reducir la visibilidad o cambiar la información sensorial de forma que no dependan tanto de los sentidos que utilizan más, en los que son más eficaces, y obligándolos a depender más de otros sentidos. Hay muchas ideas. Podríamos crear señales auditivas aleatorias para fomentar su capacidad de reacción y su capacidad de atención. Y hay métodos como muy comunes que lo que hacen es intentar modificar el espacio o el tiempo disponible para la tarea. Cuando, por ejemplo, reducimos el tamaño de un campo de juego o limitamos el tiempo para completar un ejercicio, pues vamos a generar una presión adicional, una presión espacial o una presión temporal. Y si en el caso de la presión temporal les obligamos a pensar de forma más instintiva, a moverse de una manera más eficiente y que esa toma de decisión sea más rápida, sea más intuitiva, que no estén tan conscientes en lo que están haciendo, sino que permitan que su cuerpo tome sus propias decisiones, si es eso lo que queremos. Y si te dedicas a enseñar movimiento o si ves esto desde un punto de vista de crecimiento personal o de entrenamiento o de práctica de movimiento, pues puedes incluso usar tu propio cuerpo para crear restricciones de movimiento. Vamos a volver al ejemplo del principio. Si queremos aumentar la conciencia muy del principio, el de la columna en extensión, ¿vale? Si queremos aumentar la movilidad en extensión de la columna torácica, nuestra o de un alumno, pues podríamos pedirle que adoptase la postura del niño de yoga, la postura maometana, en la que la persona está con las rodillas en el suelo y con el torso sobre las rodillas, descansando sobre los muslos, ¿no? Esta es una posición que va a crear bastantes restricciones a través de nuestro propio cuerpo porque obligamos a que las caderas como la columna lumbar estén prácticamente al final de su rango de movimiento en flexión, es decir, ya no hay más flexión. Es muy difícil que salgan de ahí. Entonces, si le pedimos a la persona simplemente que entrelace los dedos detrás del cuello, ¿vale? Y ponemos las manos detrás del cuello para que no pueda extenderlo, es decir, que las manos actúen como un tope, que les bloquee, y que mantengan los isquiones sobre sus muslos, sobre sus talones o sobre sus pantorrillas, pues la verdad es que solo tendríamos que pedirle que trate de apuntar con el esternón y con los codos hacia adelante, y por la restricción que tiene en caderas y lumbar, lo que vas a observar es que el único movimiento disponible para ejecutar esta tarea proviene de la extensión de la columna torácica, que es lo que buscamos. Ya solo esto, simplemente el experimentar la extensión de la columna torácica sin tener que controlar nada conscientemente, sin sujetar nada en otras partes del cuerpo de forma voluntaria, crea una impronta kinestética que tu sistema nervioso es capaz de reconocer y que cuando practicas, cuando hay una continuidad, pues cada vez será más sencillo y más reconocible para tu sistema motor. Así que de esta manera, poco a poco, empieza a formar parte de tu repertorio de movimientos que puedes ejecutar y que podrás ejecutar de forma que utilices muy poca atención, muy poco gasto energético. Pero esto lo hemos hecho permitiendo que el sistema se autoorganice, no pidiéndole que sujete una cosa para mover otra, o que se centre tanto en una zona y que mueva de forma voluntaria esa zona en una dirección determinada de forma independiente al resto del cuerpo. Es mucho más útil crear una restricción y que el cuerpo entienda que hay muy pocas soluciones posibles y que vaya a por ellas. Hay otro grupo muy importante de modificadores que son aquellos que inciden sobre el equipamiento. Un entrenador de tenis podría decidir usar una raqueta muy pesada
porque lo que quiere es aumentar la fuerza o la potencia del tenista. O, por el contrario, me lo estoy inventando, una raqueta que sea muy ligera y que generase modificaciones técnicas que le ayuden a aumentar la sutileza y la precisión en el golpeo. ¿Vale? Pues podemos utilizar el equipamiento de esta manera. Y de hecho, seguro que hay muchos profesores de Pilates que están escuchando este episodio, pues los profes de Pilates están más que acostumbrados a modificar los ejercicios variando la resistencia de los muelles, aumentando los brazos de palanca, reduciendo o ampliando la base de apoyo y así un largo etcétera. Pilates es perfecto para crear restricciones, por tanto es un ejercicio que tiene en su esencia un enfoque basado en restricciones. Y es muy probable que ahora te estés preguntando, vale, pero ¿por qué pasar por todo este problema? ¿Qué movida es esta? ¿Por qué usar un enfoque basado en restricciones? Si yo ya estoy muy cómodo dando instrucciones rígidas o recibiéndolas, es verdad que es muy cómodo, pero te vas a acabar chocando contra un muro. Va a llegar un momento que tu práctica no va a poder evolucionar y tiene las patas muy cortas. En mi opinión, utilizar restricciones es el método más eficaz para eliminar patrones de movimiento que son poco eficaces, que son demasiado monótonos. Y es porque no tenemos otros, es porque siempre usamos los mismos. O otros patrones de movimiento que han empezado a generar problemas, como sucede en el caso de personas que tienen dolor asociado a ciertos movimientos. Pues cuando introducimos restricciones, básicamente lo que sucede es que conseguimos desestabilizar estas soluciones de coordinación por defecto, estas soluciones de coordinación monótonas, muy, muy monótonas, que siempre son las mismas y que no nos permiten hacer las cosas de otra manera o nos permiten hacer muy pocas cosas o que generan problemas porque nos están causando dolor o incomodidad. Entonces, de alguna forma, las restricciones obligan al sistema sensorio-motor a encontrar nuevas formas de moverse que podrían ser potencialmente más efectivas. Y piensa que estas soluciones por defecto que tiene la persona, pues no dejan de ser de alguna manera hábitos. Y un hábito es una rutina de comportamiento que se repite regularmente y que tiende a ocurrir de manera subconsciente. Uno de los procesos más importantes que realiza nuestro cerebro, de hecho, es producir hábitos. Y cada vez que creamos uno nuevo, realizamos la tarea o tareas asociadas a dicho hábito sin necesidad de utilizar mucha energía mental. Y eso es algo que nuestro cerebro persigue constantemente. Por eso nuestro cerebro está constantemente intentando crear nuevos hábitos. Nuestro cerebro quiere ahorrar energía porque, entre otras cosas, es el órgano que más energía consume de todo nuestro cuerpo. Así que la propia naturaleza de los hábitos hace que sean fáciles de realizar porque se vuelven automáticos, pero al mismo tiempo también son rígidos y son muy difíciles de cambiar. Esto se debe a que una vez que se forma un hábito, nuestro cerebro crea un bucle neurológico que se forma de una señal, una rutina y una recompensa. Entonces, lo que conseguimos al introducir restricciones es generar fricción en nuestros hábitos. Hacemos que sean más incómodos de lo que son por costumbre. Por tanto, pues podrías considerar que una restricción es cualquier tipo de limitación, cualquier obstáculo que haga que el hábito sea más difícil de llevar a cabo. Al introducir restricciones, la acción automática y espontánea de realizar el hábito se interrumpe o se dificulta bastante. Y cuando ponemos en marcha este proceso de desaprender, pues automáticamente estamos fomentando la exploración y la autoorganización, ya que los practicantes se ven obligados a adaptarse a las restricciones y tienen que descubrir sus propias soluciones. Y otro muy buen motivo por el que considero interesante el uso de restricciones en nuestros entrenamientos es que una correcta aplicación de restricciones va a conseguir destacar y amplificar que cierta información sea la más evidente para los practicantes. Es muy fácil con el uso de restricciones resaltar diferentes aspectos, tanto del contexto como de la tarea. Utilizando las restricciones,
hacemos más evidente la presencia de ofrecimientos, o si lo quieres buscar en su término en inglés, de affordances. Los ofrecimientos son oportunidades para ejecutar acciones que el contexto nos proporciona, pero que nos proporciona de forma única e individual para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Los ofrecimientos o los affordances están intrínsecamente ligadas a las habilidades y a las capacidades del individuo. Un ejemplo muy sencillo, una silla. Una silla ofrece la oportunidad o permite sentarse, y eso lo permite a la mayoría de las personas. Sin embargo, para un artista de circo, la misma silla podría proporcionar la oportunidad de hacer el pino a una mano sobre ella o equilibrarla sobre la barbilla. Entonces, lo que nos ofrece el entorno tiene que ver con nuestra capacidad física, pero también nuestra capacidad psicológica, mental, intelectual, es decir, lo que sabemos hacer con el objeto. Y eso también es lo que se llama saliencia, es decir, qué nos llama la atención de esta oportunidad, de este ofrecimiento que me ofrece el contexto y qué puedo hacer yo con ella. Y eso está totalmente individualizado a cada uno de nosotros. Si nos vamos a la literatura científica disponible y la revisamos, pues el enfoque basado en restricciones ha demostrado tener una efectividad bastante prometedora. Y aunque creo que queda mucho trabajo por hacer, pinta bien. Hay un estudio en 2018, un estudio de Gray, en el que los atletas fueron entrenados usando este método. Un grupo de ellos usaba un método tradicional y otro grupo de atletas utilizaba el enfoque basado en restricciones. Y lo que observaron es que las personas, los practicantes que fueron entrenados usando este método, mostraron un aumento muy notable en su rendimiento. Otra investigación de Davids, en este caso, en el 2013, reveló que este enfoque podría mejorar significativamente la toma de decisiones y la creatividad, y que fomentaba que los atletas fueran más adaptables y más versátiles. Y también hay otro estudio interesante de Lee en 2014 que lo que encontró fue mejoras muy claras en la adaptabilidad del movimiento. Y ojo que en este caso, este término de adaptabilidad nos puede confundir. A lo que realmente se refiere es a que los atletas eran capaces de modificar de forma muy efectiva sus movimientos en respuesta a una amplia variedad de situaciones, ¿vale? No era que fuesen capaces de hacer la técnica muy bien, sino eran capaces de adaptar las soluciones que ellos ejecutaban en función de los problemas que se iban encontrando y que estos problemas eran cambiantes. Así que cuando empiezas a adoptar un enfoque basado en restricciones, pues ya es que no paras de verlo por todas partes. Ya en todos los lados hay restricciones. Y lo chulo para mí es que no solo se trata de una parte física del entrenamiento, sino que también pone énfasis en nutrir nuestras habilidades cognitivas y perceptuales de todos nosotros. Pues los participantes, los practicantes, pues que vayan afinando su capacidad de toma de decisiones adecuadas, que fomenten su creatividad, que creemos deportistas que sean versátiles y adaptables a cualquier situación, porque se van a enfrentar a muchos contextos y da igual lo que les toque, van a ser capaces de adaptarse. Y hasta aquí el episodio de hoy, así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final, como siempre, y ya que estás aquí, aprovecho para confesarte algo que me ha llamado mucho la atención cuando observo las estadísticas de estos episodios que hago yo solo y que os cuento el rollo. Resulta que este tipo de episodios pues normalmente tienen menos audiencia, pero curiosamente la audiencia que tiene, casi el 100% de los que conectáis, os quedáis hasta el último minuto, hasta el último momento. Así que muchísimas gracias, me encanta saber que estoy en vuestra compañía y que por algún motivo os interesa esto que estoy contando. Así que nada, contad con que seguiré haciéndolo y me da igual que seamos muchos, pocos, eso es lo de menos. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu interés en aprender, por mejorar tu práctica. Si tienes alguna pregunta, algún comentario sobre este o sobre otros temas relacionados con el movimiento, compártelo con nosotros y así también podemos ajustar el contenido a tus necesidades reales como practicante o profesor de movimiento. Muchísimas gracias por tu apoyo
y muchísimas gracias por formar parte de la comunidad de Movimiento Desencadenado. Nos vemos.